El gobierno nacional anunció medidas económicas a fin de aliviar el impacto que genera la cuarentena en distintos sectores. Sin embargo, ya se escuchan voces cuestionando el alcance de estas. La pregunta que cabe en este contexto es si existe un plan para poder aplicarlo en la medida que estas restricciones se prolonguen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Benjamín? Un placer estar acá en esta mesa. Igualmente. Compartiendo contigo. Un tema delicado, de mucho interés. Así mismo. Así como tenemos el problemón sanitario con el que cargamos todos los días, esto tiene su correlato económico, problemas preexistentes y otros que se agravaron en el marco de la pandemia en curso. Absolutamente, y lo que se reclamaba justamente que a las medidas sanitarias, que tardan incluso en llegar, era el reclamo de las medidas sociales o los planes sociales y económicos que ahora están llegando. ¿Son aplicables? ¿Cómo se van a aplicar? Es lo que vamos a ver ahora en este reconocimiento de campo. ¿Cómo no? El Ministerio de Hacienda anunció algunas medidas económicas a los fines de apoyar a los sectores más afectados por la pandemia. Estas son consideradas por otros estamentos de la sociedad como insuficientes. Reclaman a cambio un plan de contingencia más global y más ambicioso para defender el empleo y las fuentes de trabajo. Un gran disgusto se generó entre trabajadores de la frontera, quienes argumentan que el beneficio no llega a la gente que realmente necesita. Está con nosotros el señor Pablo Herken, alguien que no necesita presentación, así que le saludamos. Su ficha es un poco conocida. Es un poco mucha gente podrá desconocer su ficha, pero nosotros lo tenemos. Su ficha bien policial, digo. Su prontuario es otra cosa, pero eso definitivamente no lo vamos a hablar en este programa. No lo convocamos para eso. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Gracias, Richard. Gracias, Benja. Buenas noches para todos. Eso de señor Richard sonó como... ¡Uf! Sí. Pablo nomás, si no señor Pablo, o sea, nos vemos toda la mañana. Este programa es muy protocolar, por muy eso protocolar. Me han obligado. Pero además, bueno. No es que te quiera poner él años a vos, sino que se quiere sacar años a sí mismo, ¿entendés? Entonces, entiendo. Se pone como un jovenzuelo respetuoso. Pero levemente joven, bisoño delante de ustedes dos probablemente sea. Todavía ni barba tengo. Pablo, ya vas a caer. Un desayuno. ¿En qué le puedo servir, compañeros? Un gustazo tenerte con nosotros. Antes, una aclaración, también estaba invitado el viceministro de Economía, Iván Haas, en un acto de soberana y responsabilidad. Finalmente comunicó hace 10 minutos que no iba a estar en el programa. Antes intentamos también con el ministro de Hacienda, Llamosa, intentamos por todos los medios, nos dijo que tenía una reunión, se había liberado con antelación a lo previsto de esa reunión, nos comunicamos, prefirió diferir la entrevista para otro momento. Es decir, hay una falta de seriedad muy grande, pero no solamente con nosotros, ya veremos que es el rasgo dominante de este equipo económico en lo que le atañe a sus propias responsabilidades. Pablo, queríamos profundizar la charla que arrancamos en otros momentos sobre las medidas económicas anunciadas por el gobierno. ¿Cuál es el alcance de esta? Primero, ¿en qué consisten? La gente no necesariamente va siguiendo con puntillosidad lo que anunció el gobierno, entonces, si serías tan amable de resumirnos en qué consiste este paquete, como le llaman ellos. Básicamente lo que ayer se hizo fue un reconocimiento en primera parte de lo que ellos dicen que ya se está implementando. Por ejemplo, la reducción del IVA de un 10 a un 5% para todo el sector gastronómico, hotelero, de eventos, etcétera. Eso ya se está implementando, no requiere prácticamente de ley alguna. También se está implementando la cobertura por parte del IPS de aquellos trabajadores que quedan en situación de desamparo, por así decirlo, sin un laburo. Y algunas otras medidas que en particular, una de ellas me llamó poderosamente la atención, lo digo ahora que lo he recapacitado, que es que el kit de alimentos
que cuando yo pregunté, bueno, ¿cómo se va a implementar? ¿Cómo se va a hacer llegar a la gente más necesitada en estos sectores en particular que he mencionado? Me dijeron, no, eso ya se está dando, eso ya se está distribuyendo, eso nunca se dejó de distribuir. Y me gustaría muchísimo preguntarle a los componentes de estos sectores si realmente han recibido un kit de alimento en las últimas semanas, y si pueden mostrar en qué consiste, cuál es el contenido de los mismos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco fue lo que ya se está haciendo, la prórroga en el pago del impuesto, la prórroga en el pago, de los servicios públicos hasta junio, y a partir de ahí se espera un subsidio de casi el 50% hasta octubre, fin de año aproximadamente, pero eso requiere aprobación parlamentaria de por medio. Se habló también ayer, habíamos tocado, Benjamín, el tema de los alquileres. Bueno, se bajó el alquiler de los comercios, por así decirlo, de un 10 a un 5% para todos los comercios, no solamente para este sector del cual estamos hablando, gastronomía, hotelería, bares, etcétera, etcétera, sino para todos en general. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero es un criterio técnico, me dijeron que se podría explicar más adelante. Está la prórroga en el pago del servicio de electricidad y Corposana, vigente hasta junio precisamente. Me gustaría saber si eso es cierto realmente, si existe, si se está aplicando, a quienes llegan, si efectivamente existe ese respaldo en términos de prorrogar el pago de los servicios públicos en particular. Y la idea de conseguir aproximadamente entre 30 y 50 millones de dólares para volver a hacer un aporte al Instituto de Previsión Social, y con eso tener la seguridad de que el IPS tiene los recursos suficientes como para ir pagando de aquí en adelante con seguridad a todos aquellos que quedan en suspensión laboral temporalmente o por un tiempo importante. No se dice de dónde va a salir concretamente esos 50 millones de dólares, y hay otros 50 millones de dólares de los que se habla, que tampoco se dice muy bien de dónde va a salir. Se habla de reprogramación, pero uno mira el presupuesto, mira el presupuesto de gasto, mira el presupuesto de ingresos, y no hay mucho que reprogramar, Richard y Benjamín. O sea, ahí solamente se puede reprogramar lo que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, es decir, sacrificar parte importante de esos recursos para redistribuirlo fundamentalmente al sector de salud y a estos programas que se están contemplando. Entonces, hay como un 100 millones de dólares. Todo esto tiene que ir al Parlamento, Se espera que se presente el lunes, que tenga un trámite casi rápido, una suerte de ley de emergencia o medida de emergencia 2.0, así que habría que ver qué trámite tiene desde el punto de vista parlamentario en particular. Pablo. Esas son algunas de las principales medidas. Vuelvo a reiterar el kit alimenticio, que me dicen que se entrega, a quiénes se entrega, dónde se entrega, cómo se entrega y en qué consiste. Esas son algunas de las medidas que se han contemplado. No se estructura como un paquete fijo, no está bien determinado, bien precisado, con el calendario debido. Espero que eso se concrete en un decreto o en un proyecto de ley que se presente al Parlamento y tenga rápida aprobación. Esas son las medidas en particular, mis estimados amigos. Pablo, en relación justamente a este paquete que tardó un poquito en llegar también, en el punto específico que mencionabas de los fondos para el IPS, que en realidad no es un préstamo o una devolución de la deuda histórica que tiene del Estado paraguayo con la previsional. Lo que tiene que ver justamente con este fondeo, cómo financiamos al IPS, se habla de entre 30 y 50 millones de dólares y que supuestamente esta plata va a alcanzar hasta el mes de junio. Este mes de junio es una base inicial y es insuficiente este pasado tiempo. Mañana. Que es pasado mañana. Esa plata se va pasado mañana.
¿Cómo puede revertir eso? Es lo que decíamos hoy, amigos, en el sentido de que este es un paquete muy de corto plazo, y la necesidad es plantearse una ley de emergencia hasta fin de año en lo correcto, en lo prudente, porque no sabemos a ciencia cierta lo que vaya a ocurrir. Independientemente de una buena llegada de vacunas, la herida económica es muy fuerte, es muy grande. E independientemente de que uno se aplique la vacuna, que es muy importante, ¿qué hago con las heridas económicas? ¿Qué hago? Al paquete, si bien no se mencionó, digamos, se le agrega un poco al margen la decisión del Banco Nacional de Fomento de, pasar a un año de gracia, unos $200 millones que se han prestado el año pasado, fundamentalmente, dicen ellos, a micro, pequeñas y medianas empresas, y posteriormente el pago correspondiente en plazos muy largos, muy extensivos y a tasas de interés muy bajas. Y también se habla de fortalecer el FOGAPI, porque también el FOGAPI se está quedando sin recursos. Entonces, estas medidas me hubiera gustado muchísimo que se la presentasen como un todo bien estructurado, bien en calendario, bien precisado. Sigue preocupando, perdónenme que insista en esto, porque hay demasiada gente que tiene dificultades en comer y que me digan que las canastas o los kits alimenticios se están repartiendo, es decir, pero ¿le están llegando realmente a la gente de estos sectores? No creo en particular. Y además, lo que sí... Perdón. Te escucho. No, seguí nomás, Pablo, sin problema. Que esto que mencionaba Richard del IPS, estamos con 26.000 trabajadores suspendidos aproximadamente, digamos. ¿A cuánto irá eso? Y no se sabe con exactitud. Yo me olvidé de comentar hoy, más por desatento que otra cosa, que ayer el Banco Central hizo una corrección de su estimación de crecimiento económico para este año. Ya no es el 4% que se esperaba, sino baja prudentemente a un 3,5%. No es la primera institución, es el primer Banco Central, digamos, pero hay otra institución brasileña que también bajó sus estimaciones de crecimiento económico para Paraguay. Y si uno lee el informe del Banco Central meticulosamente, seriamente, responsablemente, uno diría que en realidad la proyección es a que baje más, no a que suba más. Entonces, en este escenario es donde no le veo a un Ministerio de Hacienda actuando con rapidez, o al Banco Nacional de Fomento, o al Crédito Agrícola Habilitación. No veo que comuniquen bien estas medidas a quienes son afectados para que sepan, ok, me está cubriendo en esto, me cubre en esto. Y esa es una preocupación central. Ahora, si hacemos una recapitulación de cómo vienen evolucionando las cosas en nuestro país en materia de decisiones económicas, obligatoriamente nos remitimos a finales de marzo del 2020, Pablo, cuando se aprueba la ley de emergencia, que tiene una duración hasta fin de año. Una cobertura amplia, tuvo sus dificultades, problemas, pero muy abarcante en cuanto a las disposiciones que se adoptaron inicialmente y recursos también importantes que se destinaron para dicho fin, tanto sanitarios como en materia de asistencia. Después se aprueba el presupuesto general de la Nación. A iniciativa del Poder Ejecutivo es aprobado por el Congreso y ahí ya no aparece nada referido al COVID. Desapareció por decreto, por ley de la Nación primero y por decreto después, al promulgarse el presupuesto. No hay COVID, ni en materia de programas sociales que existieron anteriormente, ni en materia de asistencia concreta. Por eso es muy raro este tema que dicen, seguimos con las campañas, el tema de asistencia con kit, no sé de dónde sacan la plata, no hay rubro para eso, por lo menos formalmente no hay. Y ahora salen con esta medida, Pablo, con estas medidas que anuncian, claramente insuficientes, muy inferiores al plan, a la ley de emergencia de marzo del 2020, en una situación mucho más complicada, con la gente, como vos decías, golpeada, lastimada por todo el año de las medidas sanitarias que se vinieron adoptando. Y bueno,
ya no arrancamos como en marzo del año pasado. Arrancamos un mayo mucho más embromado con un paquete muy limitado. Así se podría resumir el panorama al que nos enfrentamos ahora. Lo dije hoy, digamos, al viceministro en el sentido de que yo lo encuentro, bueno, un paso hacia adelante, es mejor algo que nada, digamos, pero me parece que está fuera de lo que se viene o de lo que se sufre en este momento y la falta de un mayor detalle de las medidas que yo había mencionado, no todas, digamos, pero quizás las más importantes. Si vos no sabes qué es lo que te está favoreciendo, dónde buscar aquello que te está favoreciendo para mitigar, no te digo para solucionar tus problemas, entonces ese paquete de medidas tampoco tiene vigencia. Están los papeles, pero no la realidad. Yo necesito saber con creces, ok, fondo ganadero, crédito agrícola, habilitación, FOGAPI, ok, me extienden un año de gracia para el pago de lo que había prestado, a cuánto tiempo después, con qué tasa de interés, es solamente un año, no puede ser un poco más, es decir, pensar que la gente puede revitalizarse en un año a partir, digamos, de que pase el 2021, me parece un error tremendo, digamos. O sea, hay un problema de comunicación, me gustaría saber la reacción, como dije, de los interesados. Quiero una ley de emergencia 2021, pero pareciera ser que pedir esto es casi como decir que estamos muy mal, que estamos peor que el año pasado, y que no es conveniente hablar de una ley de emergencia punto 2, sino disfrazarlo de alguna manera. Y me parece que esa es una medida totalmente incorrecta. O sea, estamos en una situación de continuidad de la crisis del año pasado. Si la asumimos, esa crisis del año pasado, con un montón de medidas, bueno, hagamos los deberes para expandir esos servicios y mitigar el dolor económico de la gente. Un dolor, Richard y Benjamín, que yo me he dado cuenta que viene acompañado, el dolor es fuerte, pero viene acompañado del cansancio y de la rabia. ¿Sí? Cuidado con eso. La gente está dolorida por todo lo que ha venido pasando, pero también está cansada ya, cansada de restricciones, cansada de no poder vender, cansada de ir con lo justo, cansada con decir, bueno, y perdí todo, ¿y qué voy a hacerlo? Lo perdí todo, no lo puedo recuperar. Y ahí viene una sensación de impotencia y de rabia, y esa sí es una combinación peligrosa que no se veía el año pasado, porque estábamos en el inicio de la crisis, pero hoy se vive con mucha angustia. Es verdad, estamos en una situación más complicada, más dolorosa, y las respuestas inferiores a las que se dieron hace ahora. 13 meses. Exactamente. Tenemos que hacer la primera pausa. Hay una cuestión que sería bueno retomar a la vuelta, Pablo, que tiene que ver, porque muchas veces se dice, no, pero ahora a diferencia de marzo no tenemos recursos, de marzo del 2020, no hay plata. Entonces, vamos a ver si de verdad es que no hay plata o no hay plata, qué se hace con las MIPYMES, se las deja al costado del camino como se vino haciendo últimamente. Hay un sector informal también allí. Esto lo vemos enseguida. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Ok, sin problema. Estamos de vuelta aquí en Fuego Cruzado, estamos con el señor, y lo reitero, el señor Pablo Herken, nuestro especialista en temas económicos. La pregunta que quería ampliar, digamos... Sí, el tema de los recursos, Pablo. Nosotros cada vez que hablamos de cuestiones sanitarias que deben ser financiadas, y algunas no son, por ejemplo, la contratación de profesionales médicos y enfermeras, se aduce que no hay rubros para contratarlos. Cuando hablamos de la situación económica, la misma historia, no, hoy no podemos votar una ley de emergencia 2.0 porque la situación es distinta a la del año pasado, no tenemos supuestamente recursos y se habla de asistir a sectores muy sensibles que son los que más generan empleo en nuestro país, las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas que están a la buena de Dios y nuevamente no son atendidas. Entonces, ¿cómo tratar de defender el empleo
si no se defienden las fuentes de trabajo. Es un contrasentido. Ni siquiera hay programas sociales. Entonces, programas como programas, digo. ¿Hay recursos o no hay recursos? ¿Se pueden redireccionar recursos? Esto que mencionabas hace un rato con respecto a los proyectos, programas en ejecución en obras públicas. Yo creo que son 3 las patas fundamentales para tener recursos con los cuales constituir, vuelvo a reiterar, un fondo de salud. Y cuando digo un fondo de salud, porque eso es lo prioritario, podés agregarle adentro un fondo solidario, podés agregarlo dentro de ese fondo, un fondo de asistencia a los sectores menos favorecidos económicamente hablando, etcétera, etcétera. Pero así como tuvimos la idea de que teníamos 1.600 millones de dólares, hoy necesitamos tener la idea de que hay 300, 400 o 500 millones de dólares para esta contingencia del 2021. El primer punto, y que para mí es claro, las recaudaciones de impuestos, tanto la de la Subsecretaría de Estado de Tributación como la recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas, las recaudaciones están siendo muy buenas, muy buenas. En una oportunidad, Benjamín Richard, yo había establecido o dicho, digamos, que todo porcentaje de aumento de la recaudación de impuestos que se logre este año con respecto al año pasado, así como se está logrando hasta abril, digamos, sí, así es, tenga como destino exclusivo ese fondo, como para asegurarnos de que no me digan aumente la recaudación pero no sé a dónde va. No. Todo aumento real de las recaudaciones con respecto al año pasado van a ese fondo. Punto 2. Lo dijo un experto internacional y lo dijo de manera clara. Pablo, tienen que equilibrar ustedes entre obras públicas y la atención de la salud de la gente y de las micro, pequeñas y medianas empresas. No puede haber un desbalance tan grande entre puentes gigantescos, rutas gigantescas, etcétera, etcétera, y una población sumida en el dolor, en el sufrimiento, en el llanto, en la carencia de empleo, de ingresos. O sea, traten de equilibrar. Si son 1.000 millones de dólares en presupuesto de obras públicas, hermano, 300, 250 para el fondo, para que tenga una base, más esa recaudación que había estimado, digamos. Me parece también que hay, no estoy con precisión en ese sentido, pero hay algunos préstamos que ya fueron otorgados por parte de organismos financieros multilaterales para distintas actividades no vinculadas con las prioridades nuestras. En el peor de los casos, si esa reprogramación de obras públicas al fondo social, por así decirlo, para no usar el término salud, pero con la prioridad en salud, a la recaudación, eso es insuficiente, bueno, queda una pequeña alternativa, pero yo diría no más del 10 o del 20% de aprovechar esas líneas de crédito y no darle el destino que se le tiene que dar. Todavía no se usó ese dinero, todavía ese dinero está como que salió de Washington, ¿ok? O va a salir de Washington. Y bueno, señores, un telefonazo al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, a Fonplata y decirle, señores, lo siento muchísimo, pero tengo que utilizar este dinero para afrontar la crisis que hoy tengo. Pablo. Para mí son los 3 ejes fundamentales en términos de la constitución de ese fondo. Brevemente nomás, Pablo, porque ya estamos prácticamente sobre la hora y enseguida empieza el partido Olimpia, por cierto. Es lo siguiente, esto que estás mencionando... No le interesa a nadie, obviamente. Le interesa a la mitad del país. De quinto orden. Si jugaba Guaraní hubiera sido distinto, ¿verdad? A ver, evidentemente se puede reprogramar el presupuesto, parte del presupuesto de obras públicas. Entonces, ¿por qué el ministro Oscar Llamosa habla de la posibilidad de nuevos préstamos, de endeudar al país? Bueno, quieren matar un infarto a todo de susto. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave entonces para si esta reprogramación no va a alcanzar? Entonces, ¿por qué se apelaría, digamos, a nuevos préstamos, ¿verdad? Un argumento que escuché
por el propio ministro de Hacienda en una oportunidad es que no se puede cortar el presupuesto de obras públicas porque crea muchos puestos de trabajo, ¿sí? Y yo le dije, a ver un poco, ¿cuántos puestos de trabajo crea el sector de la construcción? Hipotéticamente hablando, con $1.000 millones, y no estamos hablando de viviendas sociales, pero hipotéticamente hablando, según manejan las vialeras, digamos, uno diría 100 o 150.000 personas, no más que eso, ¿sí? Eso no es absolutamente nada en términos de la otra gente que no está en el sector. Y además, quiero destacar algo, las empresas vialeras han ganado y han ganado mucho en los últimos 5 años y pueden hacerse cargo temporalmente del personal afectado a sus respectivas empresas. Claro, además nadie plantea que se paren todas las obras públicas, que los 1.000 millones se destinen. Claro. Entonces, es un planteo más razonable, justamente. ¿Por qué se cargan todos o se destina el grueso del presupuesto de los recursos del país a un solo sector cuando hay prioridades tan urgentes en este momento que atender que no se atienden? Uruguay viene de aprobar, esto lo mencionamos siempre, Pablo, ahora, un presupuesto de $900 millones para cuestiones sanitarias y también cuestiones de carácter económico y social. No estamos hablando de esa suma, pero hablamos de la necesidad de que haya un plan económico para hacer frente a esta contingencia y no hay. Tal vez por eso las autoridades económicas no quieren debatir este tema. Nos evaden, efectivamente. Bueno, tenemos que irnos. Lastimosamente, pero vamos a seguir mañana con Pablo y en los próximos días. Mañana, invitación especial en Tempranísimo porque hay una dedicatoria especial de Pablo justamente. Así que vamos a hablar mañana sobre esto. Muy amable, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Un gustazo. Nos vamos. Gusto realmente. Sí, un lujo hablar con Pablo Herken sobre estos temas que además desmitifican algunas cosas como que no hay recursos. No, hay recursos. Están solamente que destinados de una manera bastante arbitraria dadas las circunstancias. Así es. Nos vamos. ¿Y quiénes vienen? Ahora viene cuenta final con ¿quiénes? Gustavo y Carmiña, por supuesto. Gustavo y Carmiña. Hasta mañana. Hasta mañana.